Todos hemos tenido tormentas en nuestra vida, ya sea emocionales, sentimentales, en nuestra vida en general. Y hice este video porque te quiero contar cómo podemos romper estas tormentas. Y quiero usar el término Stormbreaker, y no me refiero al hacha de Thor, me refiero a aquel que rompió una tormenta literalmente, Jesús. Y te quiero contar la historia rápido. Jesús mandó a sus discípulos a que llegaran al otro lado de donde estaban, en su barca. Entonces iban allí remando y de repente una tormenta. Empezó a llover fuerte, habían rayos, el mar los agitaba. Iban en una barca, nada que con motor, y ahí podían llegar más rápido. Iban remando, dependían totalmente de ellos. Y a veces así se sienten las tormentas. Estoy yo solo remando contra la tormenta. No sé qué hacer, esto me va a ganar. Pero saben, en ese momento en el que ya no podían más, llegó Jesús caminando sobre el agua. Y ellos pensaron que era un fantasma, porque no es normal ver a alguien caminando sobre el agua, ¿verdad? No, y menos si estás de noche, en la madrugada, hay una tormenta. Se asustaron muchísimo, pero mientras se fue acercando, Jesús les dijo: tranquilos, soy yo. No tengan miedo. Así que Jesús llegó, se subió a la barca y se calmó la tormenta. Y ahí quiero dejar la historia. Y creo que lo primero que saco de esto es que las tormentas no se pueden evitar. Y a veces es simplemente empezamos nuestro viaje y de repente, ¡boom!, una tormenta. Y ocurre acá, en el primer versículo, porque Jesús quería ir a orar solo. Entonces mandó a sus discípulos y les dijo... Y dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. No les preguntó, no les dijo si querían o no. Hizo que se subieran. Y a veces así sucede. Las tormentas vienen sin preguntar, como la pandemia. La pandemia fue así como de un día para otro, todos a sus casas, nadie puede salir, hay un virus. ¡Wow! ¿De dónde venía eso? Y en parte es para saber de que no tenemos el control, porque vino de la nada y no sé cómo pararlo. Eso es no tener el control, porque el virus era como yo no podía elegir si ir al colegio o no, simplemente me tenía que quedar en la casa, y aunque quisiera con todas mis ganas ir al colegio, me tenía que quedar en mi casa, porque no tenía el control. Pero a veces nos confundimos con esto y pensamos que las tormentas solo nos vienen a lastimar, solo nos vienen a destruir. Ese fantasma que viene caminando, que no sabemos cómo ocurre, pensamos que viene a lastimarnos, pero no, es Dios que dejó esta tormenta para enseñarnos que tenemos que tener fe. Y fe es ceder el control, es saber de que yo no tengo el control, Dios sí, y voy a dejar que Dios trabaje, porque Dios sí sabe por qué mandó la tormenta. Dios sabe en el momento exacto que tenía que llegar la tormenta, y el momento exacto en el que tenía que llegar Él, y Él la puede parar. Es increíble porque solo se subió a la barca. Vean ese poder que tiene Jesús, y así va a ser contigo. Va a parar esa tormenta porque Él es el Stormbreaker, no tú. Espero que no te hayas confundido con el término, pero no es que yo sea el Stormbreaker. Es Dios el que va a romper esa tormenta. Pero ahora, ¿cómo va a poder romper esa tormenta si no lo veo? ¿Verdad? Tal vez he estado orando para que esto se solucione, pero simplemente sigue igual y no siento a Dios. O no lo veo. Pero Dios sí te ve. Y Dios sí veía a los discípulos. Los discípulos no lo veían porque estaban adentro de la tormenta. Pero Jesús, que estaba en el monte orando, sí los podía ver. Y sabía el momento exacto en el que tenía que llegar. ¿Y cuál era ese momento? En el momento en el que se dieron cuenta de que ellos no podían, que era Dios, que era Dios su única opción para parar esa tormenta. Entonces, lo que hay que hacer acá es llevarle la tormenta a Dios, y Él va a ser quien la calme. Y quiero ir a la versión de Mateo, porque en Mateo también ocurre esta misma historia, y hay un milagro antes, que es cuando Jesús multiplica los 5 panes y 2 peces. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Fue Jesús el que los multiplicó, no fue Pedro. Pedro lo único que hizo fue llevarle los panes y los peces. Y fue Jesús quien hizo el milagro. Y va a ser Jesús quien haga el milagro. Pero se lo tenés
que llevar. Y al momento en el que se lo llevas, allí es donde va a ocurrir. Porque Él es el que lo va a hacer. Él es el Stormbreaker. Y cuando estaba leyendo las dos versiones me surgió una duda. Y es que en el libro de Mateo sí narra cuando Pedro caminó sobre el agua. Porque esa es una de las más épicas historias, cuando Pedro camina sobre el agua. Pero en Marcos, que fue Pedro el que se lo dictó a Marcos, su evangelio, fue como que Pedro le contó las historias y Marcos solo escribió. Allí no está la parte donde Pedro camina sobre el agua. Y era Pedro quien lo estaba dictando. Entonces me hacía preguntarme, ¿por qué? ¿Y saben por qué? Porque para Pedro lo más importante no era que él había caminado sobre el agua. Lo más importante era que Jesús había caminado sobre el agua, porque Él es el que tiene el poder. Y por Él fue que Pedro caminó sobre el agua, porque no estaba caminando sobre algo líquido, estaba caminando sobre algo sólido. Y era la palabra de Jesús, que era ven. Y es tan poderoso que pudo caminar sobre el agua. Entonces, eso fue lo importante, de que fue Jesús, y fue Jesús quien calmó la tormenta, y va a ser Jesús quien calme tu tormenta. Solo tenés que aceptar de que tú no tenés el control, que no podés evitar la tormenta, que Él va a ser quien lo haga. Solo se lo tenés que llevar y hacer esto último: reconocer de que vos no podés, pero que Dios sí. Y allí es donde sucede el milagro. Y allí es donde vas a ver la victoria. Lo único que tenés que hacer es reconocer: yo no puedo, Dios sí. Allí es donde cosas pasan. Allí es donde milagros ocurren. Porque va a ser Dios quien lo haga. Así que espero que te haya servido. Adelante y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver este video. Te recuerdo, si te sirvió, por favor, compártelo con tus amigos. Esto es parte del evangelio, ¿no? Primero es aprenderlo y luego compartirlo, ¿verdad? Porque eso nos mandó Jesús a hacer discípulos de Él. Así que te invito a que lo compartas, que te suscribas por el botón que te aparece acá. Aquí te dejo otro video donde hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo y cómo eso influye en nuestro presente. Así que te lo dejo por acá, ve a verlo y nos vemos a la próxima. Adiós.